Sí, amigos y amigas, seguimos con Marcos capítulo 10, los versículos del 21 al 31. Se fue triste. Segunda parte. La última vez que empezamos un estudio del joven de Marcos 10 que vino a Jesús, preguntándole sobre qué hacer para heredar la vida eterna, en este estudio aprendimos dos lecciones. La primera fue que el amor genuino es franco y abierto con referencia a la verdad. La segunda tuvo que ver con la idea de que una sola cosa puede separar al hombre de Dios. En el presente continuaremos con algunas lecciones más de la misma historia. Veamos a leer de nuevo Marcos capítulo 10, si me queréis acompañar. Marcos capítulo 10, el versículo 21, dice así. En el texto dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Vemos entonces que el Evangelio demanda mucho del hombre. Para ese joven demandaba que vendiera todo lo que tenía para seguir a Jesús, siendo que el joven tenía muchas posesiones. Y versículo 22, era muy difícil para él obedecer. Dice el versículo 22, pero él, es decir, este joven, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hoy cada persona que quiere ser cristiano tiene que negar a sí mismo para seguir a Jesús. Marcos 8:34 nos dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si amamos las riquezas y en ellas confiamos, el Evangelio demanda que dejemos ese amor y confianza. Marcos 10:24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y seguimos hasta el versículo. Al versículo, también el Evangelio demanda que dejemos la familia o la amistad del mundo si amamos a estas cosas más que a Jesús. Mateo 10:34 al 37, podíamos leer Mateo 10:34 al 37, dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Santiago 4:4, el Evangelio demanda que terminemos un matrimonio ilícito.
en este mismo capítulo 10 de Marco, en el versículo 11 vemos que el hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. También están condenados la mujer repudiada. Marcos 5, 31, 32, y el otro hombre que se casa con ella también. Y Lucas 16, 18, estos tienen que arrepentirse, o sea, que tienen que terminar esas relaciones ilícitas. Volviendo al texto, leemos en Marcos 10, versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Que el joven al oír la respuesta de Jesús dice que se fue triste. Él quiso la vida eterna, pero no la quiso a ese precio. Como en el siglo I, hoy en día las demandas del Evangelio desaniman a muchos y por eso se van tristes. Qué apropiadas son las palabras de Juan 6, 66, que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. La verdadera tristeza es que el joven de nuestra historia se fue demasiado pronto. Si se hubiera quedado allí con Jesús, habría oído a Jesús hablar de las recompensas del Evangelio. Vamos a leer lo que Jesús dijo a sus discípulos después de haber salido el joven. Comenzando en el versículo 28, el texto dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amigo, es claro que el Evangelio demanda mucho, pero las recompensas de ello trae mucha paz, mucho más gozo. Para el joven de nuestra historia, la tragedia es que el asunto pudo haber salido bien, pero no salió así. Todo depende de la actitud del hombre. El joven rico se fue triste. Amigo, ¿qué hará usted? ¿Eres receptivo a la enseñanza? ¿Estás dispuesto a investigar las implicaciones de la pregunta que aquel joven le hizo? ¿Estás dispuesto a contemplar la posibilidad de que de que creamos que Jesús es Dios? Bueno, mis queridos hermanos y amigos, aquel joven vino preguntándole: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero ¿realmente la deseamos nosotros? ¿La deseamos lo suficiente para renunciar todo lo que poseemos? ¿O queremos ser como aquel joven? Él la deseaba, pero no estaba tan desesperado por tenerla. Por eso se fue triste, se dio la vuelta, le dio la espalda a Jesús, el bendito Hijo de Dios, el Salvador de su alma, aquel que iba a morir en una cruz para salvarle.
cuando tuvo que elegir entre la vida eterna en el mundo venidero y la buena vida en el presente, prefirió esta última. Su elección no es en realidad tan difícil de entender para nosotros, porque millones de personas de nuestros tiempos hacen la misma elección todos los días. Aquel joven rico dio la media vuelta y se marchó. ¿Quiere usted hacer lo mismo? Mi querido amigo y amiga, que reflexionemos en estas palabras y que nos pongamos en paz con Dios mientras que estamos en esta vida, porque nos lo ha sido prestada. No nos pertenecemos. El tiempo, la vida, todo lo que nos rodea, el aire, los alimentos, la ropa, el calzado, todo lo que poseemos nos ha sido prestado. De usted y de mí depende de que podamos heredar la vida eterna, comprometiéndonos con nuestro Señor Jesucristo, yendo en pos de Él, siguiéndole a Él, y como resultado obtendremos la vida eterna si somos fieles hasta la muerte, como dice Apocalipsis 2:10. Que Dios les bendiga y saludos.